desobedecieron a Dios. ¿Qué sucedió? Leamos Romanos capítulo 5, ya voy a terminar. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Gloria a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Hermano, hermana, verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El resultado fue el pecado de Lucifer, fue rebelión, división, soberbia, altivez. Pero ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobediencia. Desobediencia. Aleluya. ¿Y qué creen que tuvo que pasar? Volvemos a repetir. El pecado no puede habitar en la presencia de Dios. Satanás, Lucifer, perdió su lugar en el cielo. Adán y Eva perdieron su lugar en el paraíso. Fueron expulsados del paraíso. Y ese pecado ha venido generación a generación. Pero ¿en qué momento se toma o se imputa o se califica como pecado, o como pecador o como pecadora a la persona, hermano, hermana? Amén. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la infracción de la ley. Amén. Santiago, el apóstol, escribe que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Usted sabe hacer cosas buenas y no las hace, está cometiendo pecado. Para terminar, hermano, hermana, ellos fueron expulsados del paraíso. ¿Está conmigo? Fueron, hermano, por causa de su desobediencia, expulsados del paraíso. Según Génesis 3:23 dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:23 al 24. Gloria al Señor. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, hermana, el resultado o las consecuencias del pecado es que nos hacemos esclavos. Primera de Juan 3:8 en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente o semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, hermano,
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, la primera consecuencia del pecado en nuestra vida es que ahora somos ¿qué? Esclavos del diablo. El que peca es el diablo. Así que si usted saliendo de aquí el día de mañana miente, roba, amén, hace cosas que no son de un cristiano, de un hijo de Dios, no ande diciendo allá afuera que usted es hijo de Dios. Porque la Escritura dice que es hijo del diablo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque las obras de vuestro Padre queréis hacer. Ahora, ¿de qué manera podemos contrarrestar eso, hermano? Amén. La consecuencia del pecado dice la Biblia que es la muerte. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Gloria al Señor. Vuelvo a decir, el resultado es que si usted y yo pecamos, nos convertimos en esclavos del diablo. Y no nada más del diablo, también del pecado. Lea conmigo ahí el capítulo 6 de Romanos, en el verso 16. 6:16. Amén. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras y encontrás esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Está siguiendo? Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Gloria. Te conviertes en esclavo del pecado. Lo cometes y dices, ya no lo voy a volver a hacer. Y lo sigues haciendo. Amén. Ya, prometo que ya no lo voy a volver a hacer y lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque eres un esclavo, una esclava del pecado. Pero hermano, amigo, amiga, te tengo buenas noticias. Aleluya. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano, amigo, que, aleluya, hemos cometido pecado, que hemos estado, amén, habituados al pecado, a la maldad? Que la Biblia señala que somos de nuestro padre el diablo. ¿Qué debemos de hacer? Evitemos que el pecado reine en nosotros. Gloria a Dios. Romanos 6:12-13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. La palabra concupiscencia significa deseo. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia y la misericordia de Dios. A su nombre. ¿Qué tienes que hacer, amigo, amiga? Evita el pecado. Evita